Yo creo que tenéis que trabajar mucho la fuerza de voluntad. Eso creo que es para mí lo más importante. Tener método y pegaros a ese método. Si habéis trabajado la fuerza de voluntad, no os vais a dejar llevar emocionalmente, vais a ser capaces de seguir formándoos todo el rato, porque en el trading como en la vida, cuanto más sabes, menos te crees que sabes. Hay un libro que os recomiendo que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es de Kahneman, que fue premio Nobel, entre otras cosas. Y entonces es un libro que te habla de las distintas velocidades del cerebro, y ahí está la clave. Tenemos tres cerebros: el cerebro primitivo, que es la amígdala, ¿vale?, que es el cerebro reptiliano; luego tenemos el cerebro límbico, que digamos está por encima, y luego en lo que recubre, que es lo que nos diferencia de los animales, que es el cerebro racional, ¿vale?, el córtex prefrontal y toda esta parte de fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro, justo en ese sentido en el que está puesto, es en el sentido en el que funciona, a la velocidad que va. Es decir, cualquier cosa que pasa, lo primero que lo nota es el cerebro reptiliano, las amígdalas. Te inflamas las amígdalas. Por eso cuando tú tienes un golpe con el coche o te pasa algo, se te cruza alguien, se te inflaman las amígdalas y lo primero que quieres hacer es bajar y matarle. Por eso siempre la gente dice, cuando tengas algún problema, que te quieres pegar con alguien o tal, cuenta hasta 10. ¿Qué significa cuenta hasta 10? Que es el periodo en el que la amígdala se te desinflama y empiezan a funcionar el límbico y el racional. Por lo tanto, te conviertes en una persona normal. Y luego hay otro libro que se llama La hipótesis de la felicidad, de Jonathan Haidt, que es un libro maravilloso, y él tiene una metáfora que yo utilizo en mi libro, que es que el cerebro límbico es como un elefante y el cerebro racional es como un jinete. Entonces, si pensáis en esto, os vais a dar cuenta de que la mayoría de las decisiones que tomáis en vuestra vida están condicionadas por cómo funciona el elefante y el jinete. Imaginaos que yo soy un jinete a lomos de un elefante, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que hacer que el jinete domine al elefante. El cerebro límbico es el elefante lo quiere todo y lo quiere ya. Es absolutamente caprichoso. Va a más velocidad que el jinete, ¿vale? Y el jinete es el de las metas. Si queréis conseguir algo en vuestra vida, tiene que ser metas a largo plazo. Las metas a corto plazo ya se encarga el elefante. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar constantemente entrenando al jinete y haciendo que el elefante esté calmadito. Si lográis hacer eso, vais a tomar muchas mejores decisiones. No solamente en el trading, por supuesto, que el trading tiene mucha componente emocional y tiene mucho de lo decido y lo decido ahora. Yo cuando hacía trading, los fallos que yo veía, igual me estoy metiendo en camisas de 11 varas, lo digo por llevarlo a vuestro tema, pero los fallos que yo veía es que tú tomas una decisión emocional y la justificas racionalmente, que es lo que hacemos siempre. En el caso del trading, yo lo que descubrí es que todas tus emociones son emocionales. Lo que tienes que hacer es tener una táctica, no sé si con Elliott o con volumen o con RSI o con lo que sea, ¿sabes? Pero tienes que tenerla, y una vez que tú la tienes, aferrarte a esa táctica. Porque si no, al final vas a cometer un montón de errores. Y es más, si ganas, vas a justificar racionalmente. Y ahí ya sí que la vas a cagar, porque esa justificación te va a valer para cuando pierdas, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que hay que tener es al jinete muy entrenado. Ahora os cuento cómo se entrena al jinete, que es muy interesante. Perfecto. Y una vez que tienes al jinete entrenado, es cuando el elefante está calmadito. Por ejemplo, otra cosa que funciona con el elefante, para que lo entendáis. ¿Habéis comprado en Amazon alguna vez? Sí. Vale. ¿Qué pasa cuando haces el one click de Amazon? ¿Qué haces más de uno? ¿Sabéis por qué ponen one click? Porque el elefante llega y dice one click, y el elefante directamente no ha pasado tiempo para que el jinete le controle. Entonces hace sprint y ya está comprado. Entonces, esto es una manera de ver cómo funciona el elefante. El elefante, siempre que te ponen un estímulo delante, el elefante se pone en marcha. Mi pregunta es, ¿el jinete se puede comparar con la disciplina? Totalmente, ¿verdad? Y de hecho viene por ahí el tema. Mira, hay un experimento que es súper famoso, que se llama el experimento del marshmallow, o la nube esta que llamamos aquí en España, que lo hizo un tío que se llama Walter Mitchell. Entonces Walter Mitchell, lo podéis mirar en internet, hay un montón de gente que lo explica y que lo cuenta, metió a varios niños de edades muy chiquititas, tendrían entre 8 y 10 años, y los metía en una sala. Entonces les decía, me voy a ir un segundo, te dejo aquí una nube, entonces si eres capaz de aguantarte, cuando vuelva te doy 2 nubes. Y si te la comes, pues te la has comido. Entonces, claro, es muy interesante el experimento porque había niños que se aguantaban, miraban la nube, estaban ahí hechos polvo, hacían con que no la miraban, la chupaban, pero no se la comían. Y al final llegaba el tío y le daba la doble recompensa. Y había otros que directamente no se aguantaban, se la comían. Pensar eso en vuestro nivel. O sea, que os dijeran, oye, te voy a dejar aquí con 10.000 euros. Claro, porque estamos hablando de niños pequeños. Pensar en una recompensa a nivel adulto. Te dejo aquí con 10.000 euros
o te esperas un año y te doy 20.000. Es muy curioso, ¿eh? Porque mucha gente cogería los 10.000 euros hoy en vez de esperarse a los 20.000. Entonces, lo curioso es que una de las niñas del experimento era hija de Walter Mitchell. Y entonces, años más tarde, él se dio cuenta de dónde estaba su hija, en qué posición económica, cómo le iba de bien en la vida. Y dijo, como mi hija era uno de los experimentos, como tengo todas las tablillas y todo lo que hizo cada niño, voy a investigar qué les pasó en el futuro. Pues qué curioso que los que se aguantaron tenían mucha mejor posición económica, les iba mejor en la vida, trabajaban en mejores puestos de trabajo que los que no se habían aguantado. Entonces, la conclusión es muy evidente. Hay que aprender a aguantarse, porque si aprendes a aguantarte y tienes esa tolerancia, al final tu jinete es mucho más potente y vas a poder hacer metas más a largo plazo. O sea, la clave está en entrenar al jinete, aguantarse un poquito, tener controlado al elefante. Chicos, se merece un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Para mí el trading es la manera de llegar a la vida que yo quiero llevar. Un hobby que se puede convertir en trabajo. El profesorado de la Factoría me parece un 10. El objetivo que yo tenía lo veía un poco lejano y gracias a la factoría lo veo más cercano.